Bueno, ahora sí, hola, ¿cómo estás? ¿Te va todo bien? Bueno, ahí te paso entonces con Guillermo. No, gracias a vos. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andás? Aquí yo le había saludado y le había dicho que era un gran gusto, un gran placer encontrarme con un verdadero peronista. Y Para, entonces después para mí surgió, es un placer conocerlo. Lo que pasa es que no sé por qué dejé de tener su imagen. Algo pasó acá en el celular. Pero vos dejaste de tenerla, apretaste, apagaste la cámara, prendé la cámara, así yo te puedo ver también. Tienes que tener una cámara cruzada, tenés que apretar ahí. Vos a mí me ves, pero yo no te veo a vos. Pero yo no te veo a vos, este es el problema que tengo. Pero bueno, no importa, hablemos así. Sí, 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 bueno, somos muchos acá, ¿eh? No vas a pensar que somos pocos, somos muchos, somos muchos. Estamos en una etapa, estamos en una etapa de reorganización del peronismo muy importante, conceptualmente. Vos sabés que el mundo necesita más peronismo, no menos peronismo. Así que este es el desafío que tenemos nosotros en esta etapa. a partir de este momento yo le comienzo ya a hablar de el objetivo de lo nuestro, o sea, nuestro propósito. Y entonces le dije, yo te voy a hacer algunas preguntas un poco inquietantes. Y una de esas es una intriga que tenemos nosotros los que realmente conocemos el problema en profundidad. Y le pregunté que por qué razón él no había, teniendo la posibilidad desde su secretaría, él no había tratado de poner los mercados comunitarios en todo el país, que eso era realmente una manera para bajar los costos de la alimentación en forma bastante profunda. Entonces, él me escuchó con mucha atención, como ustedes lo ven. Es una lástima que hayamos perdido el verdadero original relato. Ustedes me ven ahí a mí en la esquina de la pantalla, pero no se oye la parte mía. Entonces, a esa pregunta, él me responde de una forma que yo realmente no la comparto porque, en fin, para nosotros la cosa era otra, nuestro punto de vista es distinto. Pero escuchemos lo que él dice, porque es importante que el núcleo de esta conversación. Y aquí está lo que sigue él diciendo. Mira, nosotros hicimos una red de mercados centrales, que el primero se tenía que hacer en el Chaco. Se había firmado un convenio ahí con el gobernador de aquel momento, pero después surgieron algunas circunstancias con los comerciantes minoristas. No es fácil eso, porque si vos rompés la red de comercios ya establecidos, empezás a tener dificultades serias. Yo soy muy respetuoso de las cadenas de comercialización. Mi sensación es que lo que tenemos que hacer es que la gente tenga... Sí, decime. Y aquí es cuando yo le marco justamente que ellos temieron enfrentarse a las corporaciones, a los grandes mercados. Y No, eso no. No, ¿vos qué estás hablando? ¿De los hipermercados? ¿De Coto, de Walmart? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no lo busques por ahí. Sí, no, no lo busques por ahí. No, si en nuestro gobierno, en realidad, lo que tenías era una... Fue cuando crecieron los hipermercados. No, no, no. No, no es ahí. Mira, el problema de precio de los alimentos no lo busques en el comercio, buscalo en la oligarquía,
que es donde la que alquila la tierra para hacer los alimentos. ¿Cómo? Es una lástima que se haya perdido el diálogo porque es un diálogo muy interesante Sí. donde yo le pregunto sobre la marginación social que no se le dio especialidad, no se le dio espacio para resolverla Muy bien. y la gran ayuda que ellos daban. Entonces él explica las cosas como él la interpreta, como él la siente, y bueno, yo lo escuché. Es decir, mi intención era que el hombre se explayara cuál había sido el problema, que no habían podido resolver ellos, o qué le impedía o qué les impidió realmente realizar esa necesidad de cubrir ese servicio, de abaratar los costos de la alimentación y de ver cómo se distribuía, digamos, no solo la riqueza a través de planes sociales. Y eso él me lo explicó en esta forma, así como él la dice ahora, fíjense. Mirá, entrecortado, nosotros tenemos, debe haber como entre todos los niveles de asignaciones, deben ser como 3 millones de personas, entre los beneficiarios y los que tienen los distintos tipos de asignaciones. Pero me parece que el movimiento cooperativo, bueno, en Estados Unidos es muy importante, en Inglaterra es muy importante, en Italia es muy importante, en Francia también, y en Argentina era un movimiento cooperativo muy dinámico, sobre todo las de servicios públicos. Después, obviamente, las cooperativas de trabajo y las cooperativas de acopio, tipo Sancor, que ya eran manufactureras. Sancor ahora tiene un problema, pero bueno, AFA, ACA, se desarrollaron mucho durante nuestro gobierno. Yo trabajé muchos años con el movimiento cooperativo, muchos, ¿eh? Y entonces aquí donde yo aprovecho la oportunidad para ya explayarme con plenitud sobre el proyecto nuestro. Y le digo que un gobierno futuro no puede tener, si no tiene resuelto el problema alimentación y el problema trabajo. Y claro, eso parece que a él le prestaba bastante atención porque era un tema, es un tema que no creo que pueda nadie que sea políticamente correcto marginarlo. Y le interesaba, parecía, y yo le explicaba a mi manera de ver y concebir la idea que tengo sobre las soluciones que realmente se necesitan para el país. Así que bueno, ahí está más o menos estamos recomponiendo, rearmando, o sea, la charla. Y aquí está lo Estoy que él dijo. totalmente de acuerdo con vos. Uno de los instrumentos es el movimiento cooperativo en sus distintas personas jurídicas, ya sea de consumo, de producción, de trabajo, en fin. Y la otra es que obviamente las empresas tienen que volver a ganar, tienen que volver a tener rentabilidad. En la medida en que vos tenés un mercado dinámico y las empresas ganan plata, absorben mano de obra. Ahora, con este gobierno es imposible. De ahí saltamos al tema político y yo le planteé de que el peronismo era un desorden total, de que no había proyecto de ninguna forma, de que todo el mundo estaba dividido y que las cosas no, así no se podía ofrecer ninguna solución concreta. Y en fin, las cosas naturales que yo vengo repitiendo a lo largo del tiempo en todos mis videos. El hombre me escuchó muy atentamente, fue muy correcto y nos escuchamos mutuamente. Y es importante observar cómo él presta atención a lo que voy diciendo. Bueno, aquel que utiliza la lapicera no para solucionar el bien común, sino para solucionar sus temas personales, es que le falta la doctrina. Lo que hay que hacer es adoctrinarlo más, como siempre decimos. Mirá, la familia está integrada por pecadores y por no pecadores, y así es el reino del Señor. Vos no te olvides que cada vez que un pecador se arrepiente, hay una fiesta en el cielo. Lo que tenemos que hacer es, en todo caso, predicar con el ejemplo, que no hay contagio más intenso que el del ejemplo, y aquellos compañeros que andaban por la vereda de la sombra, adoctrinarlos mal. Hay que adoctrinarlos más, esto es todo lo que hay que hacer. Y aquí es cuando aparece el hombre con el proyecto político, o sea, el que está tratando de lograr convencer a la gente que lo sigue y que cree en él. Entonces es una parte de la construcción política que hacen toda la gente que realmente está dedicada a la política. Nosotros buscamos otra orientación, otro lugar. Bueno, a veces tenés algún que otro compañero, pero yo
ha puesto a la sabiduría del pueblo, ¿no? No es que no ha puesto. En el movimiento siempre tuvimos alguna que otra dificultad, pero yo apuesto a ese conocimiento colectivo y a esas vivencias colectivas y a la capacidad que nuestro pueblo de manera colectiva tiene. Yo soy de la idea que los pueblos no se equivocan, o sea que en realidad nosotros perdimos las elecciones porque me parecía que de alguna manera íbamos camino a perder las elecciones de la misma manera que ahora la va a perder este gobierno que no dio ninguna solución a nada. Un gobierno de ineptos, absolutamente. Imagínate que el presidente ayer dijo que ya no va a hacer más pronósticos económicos. Es el primer gobierno que veo yo en la historia que no le va a decir a su pueblo para dónde vamos. Es una cosa increíble lo que está pasando con este gobierno. El tema se hizo ameno y la charla se hizo amena y hubo ya intercambios muy firmes, muy serios y fue teniendo contenido todo lo que estábamos tratando y eso nos acercó bastante. Yo me sentí muy cercano al hombre que está Claro. luchando en su posición política. Por supuesto que en ningún momento evité orillar el problema de la división dentro del movimiento peronista. Y hice yo un hincapié en la división y de los personalismos que están en juego. En fin, él le produjo... Bueno, vos sabés que cuando estamos fuera del gobierno el peronismo está en ebullición. Lo importante es que sepamos que tenemos que ir a un encuentro electoral, todos juntos. Sí acepto lo que vos decís, que ese encuentro electoral es con un desencuentro ideológico también al interior de nuestro frente, ¿no? El frente electoral nuestro tiene la base del Movimiento Nacional Justicialista, después vamos a estar con sectores progresistas y con sectores del nacionalismo y los sectores religiosos. Bueno, está claro que estos dos últimos sectores no nos acompañaron en el último frente electoral, ni los sectores religiosos ni los sectores nacionalistas, pero los sectores nacionalistas se dieron cuenta que Macri es anglófilo, es un hombre del Imperio Británico, y los sectores religiosos se dieron cuenta que es ateo, un ateo militante. Quiere que el pueblo argentino le deje de temer a Dios. Bueno, esto hay que darlo vuelta, y la manera de darlo vuelta es armar un gran frente electoral. Con eso tenemos arriba del 50% de votos. Ahora, no nos tenemos que equivocar, porque si en los primeros 6 meses nos equivocamos en las políticas que aplicamos, nos vamos a poner el país de sombrero. Bueno, por eso el debate ideológico es tan importante. ¿Cómo? Yo traté de ser incisivo en el tema porque me interesaba que el hombre se expresara con plenitud para que dejara un testimonio realmente de su posición. Es uno de los hombres que tuvo mucha preponderancia en el gobierno anterior y que tuvo grandes decisiones y grandes responsabilidades. Entonces escuchar a una persona, cuando uno le exige con una pregunta, la respuesta y la justificación de su respuesta y su campo político en vistas hacia el futuro. ¿Quién sabe cuál será el destino de él o el futuro de él? Pero nosotros que estamos atentos a todo lo que suceda y a toda la gente que se nos acerque, tenemos que saber cómo piensan y cómo en última instancia van a actuar en caso de que vuelvan a tener responsabilidades. Yo tenía ganas de escucharlo bien y le hice preguntas realmente incisivas, o sea, yo no le hice preguntas complacientes. Y él se expresó con plenitud, o sea, no es que él quedó, yo me quedé sin respuesta. Eso es muy bueno y por eso que yo quería compartir y no quería que se perdiera este video. Lamentablemente un poco remendado, pero el contenido está, él sigue digamos, explicando sus cosas y eso me dio oportunidad a mí para decirle algunas cosas que me interesaba a mí que él supiera. Por ejemplo, que en el gobierno anterior, el que era muy peronista, como en el caso mío, Sí. miren que viera el destino que había tenido el peronismo. Sí, te explica. Mira, nosotros estamos haciendo un curso con jóvenes sobre una licenciatura en Historia Argentina desde el partido y hay como 600 inscriptos. Yo de eso sería un poco más piadoso. Lo que sí es cierto que nuestro gobierno faltó un poco de adoctrinamiento. Bueno, eran tantos los problemas que teníamos que me parece que uno de los errores cometidos es
Es muy difícil, sí. Y fue ahí precisamente donde yo le recriminé que los radicales, muchos de los radicales que traicionaron muchas veces, habían sido la figura predilecta del kirchnerismo, y entonces que mucha gente estaba por encima de los verdaderos peronistas, y esto me respondió él. Bueno, el próximo, Y justamente ahí fue cuando le hablé de la figura de Moró, que estaba en todos los actos con Cristina y que llegó incluso a ser diputado apoyado por Cristina. no veo eso, no. ¿Qué radical tiene dentro del peronismo? No. Pero eso no está, pero eso no está en el peronismo. Eso no está en el peronismo. Eso está, no está en el peronismo. Él sigue siendo afiliado. No, de ninguna manera. No es afiliado al Partido Justicialista, Moro, de ninguna manera. Bueno, no, bueno, pero Cristina lo llevó con su frente electoral, que en la provincia de Buenos Aires se llama Unidad Ciudadana, pero eso no es el peronismo. El Partido Justicialista, ahora en las próximas elecciones, todavía no definió cuál va a ser su frente electoral. Eso en todo caso es un frente que hizo Cristina en la provincia de Buenos Aires, separado del peronismo, y bueno, y perdimos. La realidad es que hubo tres candidatos peronistas, ¿no? Randazzo, Massa y Cristina. La más votada fue Cristina, que bueno, sumó sectores del progresismo. En esos sectores del progresismo que está Moró, está Heller, está este chico de Nuevo Encuentro Sabatella y algunos más, pero no por el peronismo, no por el peronismo, no, eso fueron. Y ahí fue precisamente cuando yo le pregunté que me dijera alguna No, referencia bueno, sobre eso no lo sé, Cristina. yo no sé si Cristina quiere ser candidata, no quiere ser, ella tiene derecho, después de 8 años de haber ejercido la primera magistratura, tiene derecho a tomar sus decisiones. Yo no la conozco, desconozco la decisión, no conozco la decisión de ella. No, me parece que tenemos tiempo, porque vos no me podés negar que quizás el próximo gobierno peronista, con los desastres que hay, puede ser dentro de un mes, 45 días, qué sé yo. Yo a este gobierno lo veo agarrado con los alfileres. Vos imagínate que el propio ministro de Economía dijo que bueno, y entonces, no es a confesión de parte, relevo de prueba. Nadie puede saber lo que puede pasar. Bueno, sí, escuchame una cosa, pero si el peronismo se tiene que hacer cargo de la patria, vos imaginate que eso se va a organizar de arriba para abajo nuevamente. Y aquí sigue una conversación muy amena, muy lástima que se haya perdido, pero muy amena porque entran detalles que es de palabra, de juego de palabra y encuentros y desencuentros. Sí, pero pero amigo, no hay alternativa, porque si la Asamblea Legislativa va a ser la que va a elegir. En el caso que este muchacho renuncie o los radicales se vayan del gobierno, este es un inútil de marca mayor. Dentro de la ley y el orden y la Constitución puede haber un gobierno de transición y el único que lo puede encabezar es el peronismo. Vos imagínate que los radicales no se van a enterrar en la misma fosa que el PRO, ¿no? En algún momento le van a decir basta, como le dijo Alfonsina de la Rúa. Bueno, y ahí tiene que aparecer un peronista. Ese peronismo que va a ser un gobierno de transición, quizás, bueno, después se ordena más fácil el peronismo también. Yo sé que esto le es difícil, pero vos imaginate esta estupidez que hicieron del G20. Dice que le fue bien porque hicieron un buen espectáculo en el Colón. ¿A vos te parece serio eso? Y acá es cuando yo comencé después a tocar el tema de que el peronismo no tenía proyectos, de que no había forma de que encontráramos guía en la gente del pueblo con los proyectos políticos futuros, que en caso de que el peronismo volviera al gobierno, y en fin, todos esos detalles que todo el mundo es una inquietud y que yo tenía la oportunidad de Ese es hablar el con debate él. que tenemos. Si vos decís cuáles son mis propuestas, yo te las puedo dar. Yo creo que la próxima distribución del ingreso tiene que ser 60-40 a favor de los trabajadores. Creo que YPF no tiene que estar en manos del Estado, tiene que estar en manos del confederal de la CGT, de todos los trabajadores organizados, porque Perón enseñó
que los que defienden los intereses permanentes de la patria son los trabajadores y los trabajadores organizados. Como no creo en un frente policlasista, sino creo en un frente nacional de la única clase que Perón nos enseñó que hay, que es la clase trabajadora. Por eso es los trabajadores contra la oligarquía. Yo creo que aquel que paga un alquiler tenemos que darle el préstamo cuya cuota del préstamo para comprar la casa sea igual que el alquiler. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Creo que hay que administrar la economía con superávit fiscal y con superávit externo. Creo que tenemos que poner... Mi pregunta en ese momento era, ¿de dónde iban a salir los financiamientos? ¿No? En una campaña política se puede prometer cualquier cosa, pero después la realidad es distinta, y entonces eso es lo que yo quería saber, si la realidad... Eso es muy fácil. ¿Cómo hago que el YPF esté en el mando del Confederal? Es un decreto de necesidad y urgencia, es muy fácil. ¿Cómo haces para que los bancos den crédito y que la cuota sea el alquiler de una casa? Como lo hice hace 10 años atrás. Ah, pero eso no tiene importancia. Nunca la economía es... Y la verdad que no, porque soy economista, yo te puedo decir que los negocios son antes de la plata. Lo que pasa es que los banqueros empezaron a inventar esta estupidez de que primero está la plata y después los negocios. ¿Qué culpa tengo que la gente le haga caso a los banqueros? Pero los negocios existieron muchísimos miles de años antes que la plata. Por eso, bueno, entonces no, el problema de la Argentina no es el financiamiento, es que los proyectos sean rentables, que son dos cosas distintas. Y yo le refiero justamente que el adelanto que Trump le acaba de dar a Macri para hacer el gasoducto de Neuquén a Rosario era solamente para un proyecto específico, no para cualquier desarrollo que no fuera un negocio de un poder determinado corporativo. Y entonces él considera que no es así, que el financiamiento siempre está dispuesto si el negocio realmente es bueno. Ese efectivamente sí es cierto, pero primero, ¿quién lo respalda? En fin, todo el problema de la banca es muy difícil conciliar con ellos si el negocio que ellos representan no están protegidos. No, si yo te hago un gasoducto, hay que ver si es necesario, pero en el caso de que fuera necesario, sobre el plan de negocio que hizo Galucho en YPF yo tengo mis dudas, y viste, yo creo que todavía tenemos bastante de convencional que tendríamos que haber avanzado y tenemos bastante del offshore. Pero el gasoducto obviamente que sirve, porque si yo puedo abaratar el precio del insumo, puedo tener acero barato. Si yo abarato... Y aquí fue precisamente cuando insistí que la banca internacional, que es la que va a proveer dinero supuestamente, si el negocio para la banca no está direccionado por ellos, no lo van a aceptar. Necesita que los negocios sean rentables. Para que los negocios sean rentables, yo necesito que la energía sea económica. Yo no puedo tener la energía el doble del precio que Estados Unidos, es imposible. Y eso es lo que me está pasando hoy. Bueno. No, pero te vuelvo a decir, el problema para hacer ese negocio no es un problema de financiamiento. Eso lo inventaron los banqueros. Si el negocio es rentable, la plata aparece. Te lo digo porque tengo 40 años de mercado, entiendo de lo que pasa. Y aparte lo hicimos. No es que no lo hicimos. Mientras yo estuve en el gobierno, la Argentina creció y crecimos a tasa china. Y la verdad que la Argentina estaba en default y nosotros le hicimos crecer. El tema es que vos tenés que tener los alimentos en un valor justo y razonable para que el poder adquisitivo del trabajador sea importante, y vos tenés que tener la energía también en un precio razonable para que los negocios sean rentables. Si vos tenés la energía el doble de precio que en Estados Unidos, es muy difícil que los negocios sean rentables. Tenés que tener un equilibrio macroeconómico, tenés que tener superávit fiscal, tenés que tener superávit externo como ya tuvimos, tenés que tener un tipo de cambio competitivo, tenés que administrar el comercio exterior como lo supimos hacer y ahora lo está haciendo Trump. De esto que está haciendo Trump, ¿quién es el primero que lo hizo en el mundo?
Y Lo aquí hicimos en ese momento fue cuando precisamente le insistí en que me explicara por qué no había sido nacionalizado el comercio exterior, que estaba en manos de No, porque corporaciones eso ya internacionales. técnicamente no es necesario. El que vos te compra, cuando China te compra soja, te la compra Cargill. No es que compra, no es que compra. Y recuperamos YPF, ¿cómo no? Pero eso lo tendríamos que discutir. Pero por eso, pero entonces, ¿para qué? Pero escuchame una cosa, ¿para qué querés nacionalizar Cargill acá si después el que te compra en China también es Cargill? Eso es cuando antes, esto es cuando antes, Y aquí es precisamente cuando le recordé el negocio del peronismo, o sea, el IAPI, que nosotros hacíamos el comercio pero ¿cómo lo directamente harías? A Estado ver, con explícame cómo Estado. lo harías. ¿Qué le vas a comprar a los productores? Pero es que no existe. Escúchame, escúchame un poquito. No, pero escúchame un poquito. No compra más. No fui, escúchame una cosa, no fui a vender yo, fui con las empresas. Ya no existen los estados, pero es que no existen más los estados que compran. No es que compra el estado chino. En China te compra Cargill. Cuando nosotros estábamos en los 50, el comercio era estado-estado. Ahora no existe más ese comercio estado-estado. Ahora acá Cargill, Argentina le vende a Cargill China. Y Cargill Suiza le vende energía al Estado argentino o a Cargill Argentina. Esto, y por eso cuando vos le mirás los balances, el costo de la mercadería vendida es muy parecido al precio de venta. Está bien, ahí me hacen triangulaciones por el tema impositivo. Pero en realidad no pasa por ahí el tema. No pasa, no es que vos te vas a quedar porque comprás a 3 y vendés a 6. Eso ya no existe. Los márgenes. No, el peronismo no es estatista. El peronismo no es estatista. Lo que es el peronismo es nacional y es la ¿eh? Y pero controlar es una cosa, pará. Controlar es una cosa, hacerlos es otra. Controlar es. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Cosa, si no, no habría diferencia con la Unión Soviética, entonces. No es así, nosotros somos la tercera posición. Una cosa es que Perón lo haya hecho circunstancialmente, porque no había hace 70 años atrás, y otra cosa es que vos plantees ahora que tenés que estatizar todo. No, no está. Y aquí es cuando se produjo un lindo cambio de opiniones, que es una lástima que se haya perdido. Vos escuchame una cosa, pongámonos de acuerdo. ¿Me estás hablando de controlar o de la propiedad? Controlar estoy de acuerdo, pero eso no es que sea estatal. Una cosa es controlar y otra cosa es la propiedad. ¿Vos de qué me estás hablando? ¿Vos me estás hablando de controlar? Bueno, controlar estoy de acuerdo. Y aquí es cuando le saco el tema de papel prensa, de que por qué papel Eso estoy de prensa no se acuerdo. volvió a manos del Estado nuevamente. Pero una cosa es controlar y otra cosa es ser el dueño. Una cosa es controlar el precio del acero y otra cosa es que vos fabriques el acero. Son dos cosas distintas. ¿Y qué problema tenés? ¿Y qué problema tenés? Pero y claro, como lo hicimos antes, ¿cuál es el problema?
ese fue un debate, yo no estaba de acuerdo con nacionalizarlo. ¿Cómo voy a poner un funcionario político a producir papel? Eso no funcionó, no sirvió. ¿Y qué pasó? A pensar que hicimos las elecciones por múltiples causas, no por Clarín, dejate de bromar. Mirá si vamos, pero no, dejate de bromar, mirá. Pero no, mirá si va a ser por Clarín que perdimos la elección. Sería una pavada, entonces, simplemente por Clarín ganamos la elección. Eso es muy simplista. Eso es muy simplista. En mi época no, en mi época no. De hecho, yo estoy peleado y Mañeto lo dice en su libro. El que más me perjudicó a mí fue Julio De Vido y Guillermo Moreno, lo puso en su libro. Conmigo no, eso se decíselo a otro, a mí no. No, no, pero es cierto, él lo puso en su libro. A mí Clarín no me ganó, a mí el que me ganó las elecciones, en todo caso, fue Macri como integrante de las 1000 familias oligarcas de la Argentina. Pero me ganó en buena ley porque sumó más votos. ¿Qué vas a hacer? Ahora cuando gane la próxima elección vamos a ganar Clarín. Y esto fue la parte Clarín, más sustanciosa de la entrevista, de la ¿eh? charla, cuando él se ofrece para asesorarnos en el tema de las corporativas y la próxima charla para la semana que No, no, viene. la semana que viene hacemos otra tenida de media hora más. Semana que, ¿En dónde? No conmigo, si yo fui asesor del movimiento cooperativo, yo fui asesor muchos años de la Alianza Cooperativa Internacional, que es la organización de cuarto grado. Bueno, nada, trabajemos ese tema a través de nuestra común amiga, me parece bárbaro. Queda en contacto con ella y conmigo y trabajamos los proyectos que tenga la cooperativa. Ella es una excelente contadora también. No, gracias a vos, querido, por la conversación y la semana que viene nos hacemos otra tenida. Te mando un fuerte abrazo peronista, ¿eh?